Bueno, tenemos el saldo. Mire, egresos privados. En el año 2001, por concepto de utilidades, se tiene 131 millones de dólares. ¿Verdad? En la nota, aquí de página, se indica que se trata de utilidades o pérdidas del Estado en el periodo. Incluye las utilidades y dividendos realizados al exterior más las ganancias no distribuidas. Y también hay intereses. Como habíamos indicado, el sector privado también puede estar endeudado. Pero habíamos indicado de que podría ser una buena simplificación, una buena aproximación, de considerar que solamente se trataba de utilidades de inversión extranjera. En lo que se refiere a egresos públicos, ¿no? Se tiene préstamos, intereses por préstamos de largo plazo, intereses por bonos, intereses del Banco Central, intereses de corto plazo. Bien, ¿qué encontramos? En el año 2001, las utilidades de las empresas extranjeras, las inversiones extranjeras eran de 131 millones de dólares. Los intereses públicos, o sea, de la deuda pública, sumaban 1.096 millones de dólares. En el año 2002, las utilidades sumaban 479 millones de dólares y los intereses de la deuda pública 1.022. Para el año 2003, las utilidades son 1.007 millones de dólares y los intereses de la deuda pública 1.099. Es decir, comienza a igualarse, digamos, lo que es regresa de utilidades y pago de intereses de la deuda externa a partir del año 2003. Vamos a corroborar eso viendo la memoria del año 2005, por ejemplo, que nos va dando información sobre 2006, pero no información de los años. Es un cuerno, millón, 13. Red de factores, para el año 2004, las utilidades son 2.567 millones de dólares, la deuda externa, interés de la deuda externa, 1.173 millones de dólares. ¿Es otro? Para el año 2005, 4.030 millones de dólares en utilidades, 1.282 millones de dólares en el pago de intereses de la deuda externa pública. Para el año 2006, 6.700 millones de dólares en utilidades y 1.345 millones de dólares en deuda pública externa. Si vemos, por ejemplo, para los años 2001, 2002 y 2003, tenemos que vemos de que la deuda externa privada está pagando cada vez menos intereses, 544 millones de dólares en el 2001, 326 millones de dólares en el 2002, 258 millones de dólares en el 2003. Es decir, en la secuencia que estamos mostrando, lo que encontramos es dos tendencias, si se quiere. Una primera, que dentro del sector privado, el sector privado se está cada vez financiando más por inversión extranjera, cada vez menos por deuda externa. Y la segunda, más importante, es de que la economía nacional en su conjunto
se está financiando cada vez más por inversión extranjera que por deuda externa, sobre todo pública, ¿no? Todavía en el año 2001 el pago de la deuda externa, de los intereses de la deuda externa, es casi 10 veces el pago de utilidades de la inversión extranjera, 9 veces, ¿no? Pero ya para el año 2003 se han igualado prácticamente el pago de utilidades con el pago de intereses, y eso ya se ve más claro en los siguientes años. En el año 2004 las utilidades duplican el pago de intereses de la deuda externa. Para el 2005 triplican o multiplican por 3.5, y para el año 2006 lo multiplican por 4 o 5, ¿no? 6.700 millones contra 1.345. Entonces, acá ya se ve claramente que el modo de financiamiento de la balanza de cuenta corriente está por el lado de la inversión extranjera, ¿no? Ya sabemos que el saldo de la cuenta corriente tiene que ser financiada por la cuenta financiera, ¿no? En la cuenta financiera, ¿qué cosa encontramos? Encontramos préstamos y inversión extranjera, ¿no? Evidentemente el cambio del modelo, efectivamente, digamos, si le tenemos que poner una fecha al cambio de modelo en el Perú, ese sería el año 90, ¿no? Con el Fuji Shock. Pero ese cambio de modelo no es automático, es decir, sí, a partir de ese momento se cambia la política económica, los objetivos de la política económica cambian, incluso eso se consolida en el año 93 con la promulgación de la Constitución, de la nueva Constitución, ¿no? Pero los efectos tardan en llegar, es decir, la deuda externa ya estaba ahí, había que seguir pagando, quizás había que endeudarse para seguir pagando, ¿no? Y la inversión extranjera no llega de la noche a la mañana, ¿no es cierto? No es porque yo diga, voy a recibir, acoger con todas las facilidades del mundo la inversión extranjera, que esta va a llegar inmediatamente, ¿no? Entonces, a lo largo de los años 90 se ha producido ese cambio de modelo, ¿no? Pero ese cambio ha sido un proceso, ¿no? Y por eso que seguramente si revisamos las cuentas, como hemos visto al comienzo de los años 2000, todavía el pago de intereses de la deuda externa pública, y si le sumamos la privada, es más importante que el pago de utilidades a la inversión extranjera, pero a partir del 2004 eso ya cambia, ¿no? En realidad en 2003. La primera razón es porque los cambios no son automáticos, es decir, no es que llega de la noche a la mañana la inversión extranjera, no es que la deuda externa cae de un momento a otro, y la segunda razón es que la inversión extranjera puede llegar en un momento dado, pero la remesa de utilidades no es automático, tienen que pasar algunos años de maduración de la inversión para que la inversión comience a redituar alguna rentabilidad, ¿sí? O sea, hay algunos años en donde el inversionista está metiendo y metiendo dinero, ¿no? Hasta que descubre el petróleo o ya comienza a exportar, a producir una cierta cantidad de minerales que le permite no solamente cubrir sus costos, sino ya incluso obtener una ganancia. Entonces, esta cuenta de renta factores nos da una información sobre cómo se financia la economía nacional. Y ya sabemos que si tenemos un Estado desarrollista, un Estado intervencionista, lo más probable es que el financiamiento se dé por el lado de deuda pública. En cambio, si tenemos un Estado liberal, un Estado que interviene poco, que incluso vende sus activos, ¿no? El financiamiento no va a ir por el lado de la deuda, sino por el lado de la inversión extranjera. Ahora veamos cómo han estado evolucionando las exportaciones en los últimos
Por ejemplo, vamos a ver el año 2003. Vean, productos no tradicionales. Por ejemplo, los productos agropecuarios. En el año 2001, 437 millones de dólares. En el año 2002, 550 millones de dólares. En el año 2003, 621 millones de dólares. Veamos cómo está ahora. Ya. Ahora, bueno, en el año 2014, productos agropecuarios no tradicionales que estaban en 400, menos de 500 millones de dólares en los comienzos de los años 2000, en el año 2014 eran 4.200 millones de dólares. Con memoria, vamos a ver aquí. En el año 2001 eran 437 millones de dólares, 2002 550 y 2003 621. En el año 2014, ¿no?, pasaron de poco más de 400 millones de dólares a 4.193 millones de dólares, 10 veces. En el año 2024 están en 11.164 millones de dólares. O sea, entre el 2001 y el 2024, las exportaciones no tradicionales de productos agropecuarios han pasado de 400 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Una multiplicación de 26, 27. ¿No? ¿Qué cosa ha pasado en ese periodo? 2001-2024. ¿Por qué ese incremento tan fuerte en un sector agroexportador? Un sector exportador que no es la agroindustria. No sé si ustedes han escuchado de la ley Klimper. En el año 2000, Klimper era primer ministro o ministro de Agricultura de Fujimori y pesó mucho, influyó mucho para que salga una ley especial sobre el sector agropecuario. Se le llama la ley Klimper no solamente porque él tuvo una influencia decisiva, sino porque además él estaba interesado directamente en una ley especial, ¿no? Porque uno de sus rubros de actividad es una empresa que, si mal no recuerdo, se llama Agrocasa o algo así, ¿no?, que se dedica al rubro de producción agropecuaria para la exportación. Entonces, él se favorecía directamente con la promulgación de una norma especial. Esta norma especial significaba vacaciones más cortas para los asalariados, significaba digamos, un cronograma de trabajo distinto, es decir, tratando de adecuar el sistema o los horarios de trabajo a las estaciones propias del trabajo agrícola, ¿no? Significaba también un pago reducido de impuesto a la renta, etc., ¿no? Una serie de digamos, cambios con respecto a la norma general que tendían a favorecer
¿no? La actividad, la inversión en este sector. El resultado ha sido ese, o sea, digamos que desde un punto de vista de digamos, análisis o evaluación de objetivos, el resultado es bastante positivo, ¿no? El problema es de que hace poco el Congreso ha decidido ampliar esa situación excepcional por creo que 20 años más. O sea, inicialmente estaba por 20 o 25 años, ahora está para 20 o 25 años más. Entonces, ahí sí ya hay un problema mayor, ¿no? A finales del siglo XVIII, ¿no? Cuando se publica el libro de Adam Smith, en ese mismo momento, Estados Unidos proclama su independencia. Luego de algunos años de guerra, efectivamente logra expulsar a los ingleses del territorio norteamericano y en los hechos ya se vuelve un país independiente. Uno de los prohombres, uno de los próceres de este proceso de independencia es Hamilton, ¿no? Y él promueve, ¿no? Busca promover la industrialización de los Estados Unidos, ¿no? Y comienza a hablar de las industrias nacientes. En Alemania, a mediados del siglo XIX, aparece un economista, Federico List, ¿no? Que desarrolla esa teoría de las industrias nacientes. Indica que si Alemania quiere competir o quiere estar a la altura del Reino Unido, tiene que industrializarse. Ahora, en la época de List, Alemania era una suerte de utopía o entelequia, en la medida que existían decenas, más de 100 estados alemanes, estados hermanos, ¿no? O sea, baronías, condados, ducados, principados, etc. Pero todos más o menos estaban siendo unificados por el idioma, ¿no? Gracias a la labor de personajes como Goethe o Lutero, ¿no? Que habían de alguna manera con sus obras literarias, ¿no? Unificado el idioma alemán. Entonces, si bien es cierto, eran estados diferentes, de todas maneras se sentían más o menos próximos y había una suerte de identidad germana, ¿no? Entonces List, cuando hablaba de la industrialización, se refería a todos esos pequeños estados alemanes, ¿no? Y la necesidad de industrializar a Alemania pasaba por lo que List, ya retomando seguramente lo de Hamilton, las industrias nacientes. ¿Qué cosa eran las industrias nacientes? Las industrias nacientes en el esquema de List son industrias que no tienen la capacidad técnica ni financiera para competir con industrias ya maduras, como la inglesa, ¿no? Pero que el desarrollo del país exigía que creciesen y que se consolidasen. Entonces había que encontrar una política que permitiese que esas industrias nacientes e incipientes pudieran crecer para en algún momento competir con la industria madura inglesa. Ese periodo de tiempo, ¿no? Es un periodo en el cual, ¿no? List considera que el Estado debe proteger a esa industria naciente, ¿no? Entonces, él hacía el paralelo con un ser humano, ¿no? Decía, a un niño no se le puede sin peligro exponer a las vicisitudes de la vida, ¿no? Se le tiene que proteger mientras todavía no llegue a la edad adulta. Pero una vez llegado a la edad adulta, ese niño debe ser liberado, ¿no? Y dejado a sus propias fuerzas para que se enfrente, ¿no? A la vida. Entonces, durante ese periodo, que es el periodo de la infancia, digamos, el niño
pero también la industria debe ser protegida. Entonces, ahí hay dos elementos en el pensamiento de Gris. Uno es que hay que proteger a la industria naciente y dos es que esa protección es temporal, ¿no? Cuando en los años 30, 40 en América Latina comienzan a hacer la idea de la sustitución de importaciones, el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, se retoman estas ideas de Hamilton y de List, ¿no? En el sentido de que para poder desarrollar la industria nacional, es decir, para poder reemplazar las importaciones de productos industriales y convertir al país latinoamericano en un país industrializado y por lo tanto un país desarrollado, lo que hay que hacer es proteger esa industria latinoamericana, ¿no? ¿Cómo? Con aranceles, como hicieron los alemanes y como hicieron los norteamericanos. Pero solamente tomaron esa parte del concepto. Lo que no tomaron fue la temporalidad. Entonces lo que debía ser una protección temporal y que debía ser una protección incluso consensuada, contractual, mediante la cual la industria privada protegida, la industria nacional protegida, se comprometiese a ir innovando, ir adaptando, adoptando las tecnologías más modernas, y que el Estado, para garantizar que e impulsar a esta industria nacional a que se comporte de esta manera, el Estado debía ir retirando poco a poco, desmantelando poco a poco todo el sistema de protección, ¿no? Eso no se hizo, ¿no? Entonces, las industrias nacientes en América Latina fueron protegidas al máximo, ¿no? En algunos casos prohibiendo la importación de productos que pudiesen competir, hacerle la competencia, o en otros casos una protección más moderada con aranceles elevados para hacer más caro el producto de origen extranjero. Pero en todos los casos, ¿no? Era una protección atemporal, es decir, no se le había fijado un límite a ese proceso de protección. Y más o menos es lo que está ocurriendo en ese vicio se está incurriendo también con la ley especial para el sector agropecuario. Podría ser discutible si esta ley debiera tener una vigencia de 20 años, 15 años, 25 años, ¿no? Pero de ahí a extenderla, ya a hacerla casi eterna, es caer en ese vicio que ya tuvo efectos nocivos en el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, que además no tiene ningún sentido, porque evidentemente una cosa es proteger a una industria que exportaba $400 millones y otra cosa es hacerlo con una industria que ya está exportando más de $11.000 millones, ¿no? Que a toda evidencia muestra que tiene una cierta fuerza, una cierta fortaleza, y que no necesita pues ya una protección artificial, dañando digamos el sistema económico del país, el sistema de impuestos, por ejemplo, porque las empresas ganan mucha plata pero pagan menos impuestos, ¿no? Debido a la normativa especial a la cual se puedan acoger. Veamos otras importaciones, perdón, exportaciones, o otro elemento que es muy interesante.
A ver, ¿cuántos se pusieron? Veamos el comercio por destino. En el siglo, durante la colonia, durante el virreinato, el país con el que más comercializaba, digamos, el virreinato del Perú era evidentemente España, ¿cierto? Había el monopolio comercial. Cuando se independiza el Perú, el primer acto del Congreso de la República, presidido por Rivadavia, que va a ser el primer presidente de la República, que cuando llega Bolívar, Bolívar va a ordenar su captura y fusilamiento, porque se capturan cartas entre Rivadavia y el virrey, la Serna me parece que era, ¿no? En donde está pues Rivadavia intentando negociar con el ciudadano. Entonces, al enterarse de eso, Bolívar ordena su captura y su fusilamiento. El almirante Guise, que tenía esa orden, facilita la fuga de Rivadavia. Rivadavia se va al extranjero. En su lugar es designado el marqués de Torre Tagle, cuya casa es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Torre Tagle también va a traicionar, como segundo presidente del Perú, también va a traicionar al Perú, y Torre Tagle va a morir en los castillos del Callao, al lado de donde está el último bastión de la resistencia del ejército español, al mando del general Rodríguez, ¿no? Va a morir ahí de escorbuto. Rodríguez va a rendirse en el año 26, 2 años después de la batalla de Ayacucho. Pero los dos primeros presidentes del Perú son traidores a la patria. Bien, el primer acto, decía yo, del Congreso es la de constatar que la guerra de independencia necesitaba financiamiento. Clausewitz, que es uno de los grandes teóricos de la guerra, decía que el oro es el nervio de la guerra, ¿no? Es decir, sin oro no hay guerra. Uno puede tener armas, ¿no? Pero si no hay financiamiento, no hay cómo renovar las armas, no hay cómo avituallar al ejército, no hay cómo renovar las municiones, etc. Entonces, ante esa constatación, el Congreso peruano decide elevar un impuesto sobre el comercio. Pero el comercio estaba en manos de los ingleses. Y entonces los ingleses no quieren pagar un impuesto, ¿no? Y para convencer a los peruanos de que no iban a pagar ese impuesto, los ingleses se quejan ante su capitán, que tenía un capitán inglés que tenía una fragata en el puerto de Callao, ¿no? Y este capitán inglés amenaza con bombardear Lima, si es que se atreve al Congreso peruano a imponer un impuesto a los ingleses. Pero los comerciantes ingleses, como buenos negociantes que son, le dan una salida al Congreso y le dicen: mira, tú necesitas tanto, eso es lo que importa, que se te dé ese tanto, no la forma. O sea, no te podemos dar como impuestos, pero te podemos dar. ¿Bajo qué forma? Bajo la forma de préstamo. Entonces, la República Peruana nació endeudada. Su acta de nacimiento también es un acta de deuda externa. Y de esa manera, entonces sí se obtuvo ese financiamiento necesario. Entonces, a partir de ahí, durante todo el siglo XIX, el Reino Unido se convirtió en el principal socio comercial del Perú. No solamente porque era la primera potencia mundial de esa época, sino porque fue la que financió mediante préstamos, le prestó al Perú, por ejemplo,
¿no? A la campaña de la independencia. No es casualidad que muchos de los prohombres de la independencia hayan venido de Inglaterra. Por ejemplo, Miranda, ¿no? Francisco de Miranda vivió buena parte de su vida en Inglaterra. Y entonces a Bolívar también se le consideraba como un agente inglés en la práctica, ¿no? Es decir, se luchó por la independencia con respecto a España bajo la supervisión y bajo el financiamiento de la corona inglesa. Entonces, durante todo el siglo XIX, el Perú obtuvo como principal socio comercial a Inglaterra, es decir, le vendía la mayor parte de sus productos y lo compraba la mayor parte de sus productos. Una época importante en la economía peruana es el periodo del guano, ¿no? El periodo del guano que se da más o menos entre 1840 y 1880, para poner números redondos, es el periodo en el cual Inglaterra, el Reino Unido, está desarrollándose industrialmente, está en plena implementación del maquinismo. Las ciudades británicas y europeas en general están viviendo una migración masiva del campo hacia la ciudad, ¿no? Y eso significa que el campo europeo y sobre todo inglés necesita alimentar a cada vez una mayor población urbana, ¿no? Entonces las tierras tienen que ser trabajadas, son trabajadas por cada vez un menor número de personas, pero por lo tanto tienen que ser más productivas. Entonces resulta muy interesante para Europa en general y para Inglaterra en particular el descubrimiento de las virtudes fertilizantes del guano de las islas peruanas, ¿no? El guano de las islas, pero que Perú tenía en abundancia porque se habían acumulado durante siglos, ¿no? Ese guano de las islas. Y como había ausencia de lluvias, ese guano no se había, digamos, esas peñas, esas islas no se habían limpiado, y el guano se había diluido en el mar, sino que se había petrificado. Entonces, lo que tenían que hacer los guaneros era romper esas montañas de guano que algún historiador dice que medían hasta 24 metros de altura, ¿no? Entonces, y que era mucho más fácil que la exportación minera, porque las minas, como ustedes más o menos como vemos, están en la sierra, ¿no? Y traer de la sierra al puerto del Callao, al puerto de Hilo, qué sé yo, algún puerto, es un proceso, un trabajo bastante fuerte, costoso, de una duración larga y riesgoso, ¿no? En cambio, el guano era muy fácil porque el barco acostaba en la isla, se sacaba el guano y se cargaba casi directamente, ¿no? O sea, como que la mina de oro estuviese en el puerto de Callao, entonces el costo del transporte del oro se facilitaba, y como que si la mina de oro estuviese digamos, al aire libre y no se necesitase cavar socavones para poder encontrar el oro, ¿no? El guano era todo lo contrario, era una montaña, lo que había que hacer era romper esa montaña, cargarla y llevarla al barco que estaba a una distancia muy pequeña. Entonces, eso significó para el Perú un periodo de bonanza que Basadre lo calificó de bonanza falaz, porque el Perú terminó peor de lo que empezó, ¿no? El Perú terminó endeudadísimo, ¿no? La corrupción, digamos, se multiplicó, ¿no? Los gobiernos de Castilla, de Echenique, de Hidalgo que se sucedieron, ¿no? Reconocieron una supuesta deuda de independencia a sus amigos, a sus familiares, ¿no? Entonces el guano favoreció a unas cuantas familias, pero no cambió en gran parte la vida de la mayoría de los peruanos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el contrato Dreyfus, ¿no? Como uno de los ejemplos de mayor entreguismo en la historia de la República. Terminamos
con la guerra con Chile, ¿no? Sin armas y al final con una aplicación territorial. Para finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Estados Unidos le quita la primacía mundial al Reino Unido, ¿no? Y también le quita, por ejemplo, en el caso de Perú, la importancia en el comercio internacional, ¿no? Estados Unidos comienza a ser el principal socio comercial del Perú en el siglo XX. Y también cambia ahí la estructura comercial del Perú, ¿no? Con Inglaterra, las exportaciones principalmente eran el guano, por ejemplo, durante 4 décadas, ¿no? Era la caña, el azúcar, el algodón, ¿no? Pero con Estados Unidos, lo que más le va a interesar a Estados Unidos son los productos minerales, ¿no? Y el petróleo. Entonces, por ejemplo, en esa época, comienzo del siglo XX, la International Petroleum Company va a comenzar a explotar la red de Pariñas. Entonces, el problema de la red de Pariñas va a tener una importancia grande en los años 60, que va a dar lugar al golpe de Estado de Velasco en el año 68, no nace en los años 60, sino que viene desde los años 20, ¿no? En que muchos sectores de la ciudadanía peruana se oponían al contrato de la IPC, ¿no? Y que tanto era el clamor que una de las banderas de la campaña de la UNDEP era justamente el de resolver el problema de la brecha de Pariñas. Mariátegui, por ejemplo, en su ensayo sobre la economía, señala este cambio, ¿no?, en la estructura del comercio exterior peruano al cambiar también de socio comercial, ¿no? Deja de ser un país exportador de, digamos, a productos agrícolas, ¿no?, y pasa a ser un país exportador de productos petroleros y minerales. La historiografía del imperialismo indica, ¿no?, que esa estructura del comercio internacional, es decir, que el Perú haya tenido como principal socio comercial al Reino Unido en el siglo XIX, significaba la expresión de que la metrópoli imperial, el imperio que predominaba en el Perú era el británico, ¿no? Y en el caso del siglo XX, esa historiografía imperialista, ¿no?, o desde el punto de vista del imperialismo, indica que el hecho de que la mayor parte del comercio internacional esté hecho con los Estados Unidos significa una expresión más de la predominancia del imperio norteamericano sobre la economía peruana. Entonces, el Perú era una semicolonia británica en el siglo XIX, según la óptica del imperialismo, y era una semicolonia de los Estados Unidos en el siglo XX, según esta misma óptica. Bien, pero ahora el socio comercial principal del Perú ya no es ni el Reino Unido, que fue reemplazado por Estados Unidos en el siglo XX, sino la China en el siglo XXI. Es decir, cada siglo, ¿no?, ha estado signado por la predominancia de algún país importantísimo, ¿no? El siglo XIX, Reino Unido; siglo XX, Estados Unidos; y al parecer el siglo XXI, la China. Entonces, veamos acá, en el año 2022, casi el 32% de las exportaciones peruanas están destinadas a la China. Los Estados Unidos están en segundo lugar con poco menos del 13%. Para el año 2023, 34.5% de las exportaciones peruanas son destinadas a la China y menos del 14% a los Estados Unidos. Para el año 2024, casi 33% para la China y
menos del 13% para los Estados Unidos. Es decir, desde el punto de vista de exportaciones es indiscutible la preeminencia de la China sobre el resto de los países que están muy lejos detrás, ¿no?, en importancia. Es decir, un tercio de las exportaciones peruanas se van a la China. En lo que se refiere a las importaciones, la figura no es tan nítida, pero igualmente es clara, ¿no? La China en el año 2022 está al origen del 25% de las importaciones peruanas, pero los textiles deben quejarse de eso, ¿no? Estados Unidos está todavía más o menos a la misma altura, 24.8, iguales. Para el año 2023, 25.9 vienen de la China, 21 de Estados Unidos, que se aleja. Para el año 2024, 28.5% de la China y Estados Unidos sigue cayendo al 18.1%. Si sumamos exportaciones e importaciones, ¿no?, digamos, la preeminencia china es muy clara, ¿no? Prácticamente un 30%, alrededor del 30% está explicado por la China y del 18 al 15% explicado por los Estados Unidos. Entonces, desde la óptica del imperialismo debiéramos decir, o debiéramos concluir que el país imperial ahora es la China. O sea, el Perú sería una semicolonia china. Ahora, hay una diferencia. Mientras el Reino Unido e Inglaterra eran países netamente capitalistas, ¿no?, la China es una suerte de mix entre un gobierno comunista en manos de un partido comunista y una economía capitalista, ¿no? Entonces, algunos dicen que la China es un país comunista exitoso, otros dicen que es solamente un país en donde un partido político, en este caso el Partido Comunista, detiene el poder político, pero que la economía se maneja según las leyes del mercado. Es decir, que sería un país capitalista. ¿Cuándo se ha producido este cambio? Vamos a ver la memoria del año 2006, no sé si ya aparezca. Vean, en el año 2004, por ejemplo, las exportaciones hacia los Estados Unidos eran el 29% de las exportaciones peruanas. Y hacia la China solamente eran el 10%, poco menos del 10%. En el año 2005, 31% de las exportaciones peruanas iban a los Estados Unidos y poco menos del 11% iban a la China. En el año 2006, 24% para Estados Unidos y 9.6% para la China, ¿no? Lo mismo en las importaciones, una preeminencia neta de parte de Estados Unidos, 19.7 contra 7.9 en 2004, 17.9 contra 8.6 en 2005, 16.5 contra 10.3 en el 2006. Es decir, hasta el año 2006 es claro que todavía el comercio exterior está dominado por el comercio con Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa después.
Estados Unidos, en 2008 igualmente. Para el año 2009 ya se acerca un poco la China, ¿no? Estados Unidos es 17%, ya no es el 30% que era en los años anteriores. La China ya está en el 15%. Hasta Suiza está muy cerca a la China, ¿no? En importaciones, Estados Unidos se está manteniendo alrededor del 17-19% y la China está subiendo hasta el 15%. Ahora vamos a ver qué pasa en los años posteriores. Bueno, a ver. Bien, para el año 2010, Estados Unidos 16.9%, la China 15.4%, pero para el año 2011 ya la China está en 15.2% y Estados Unidos en el 13.2%. O sea, para el año 2011 ya China comienza a ser el país hacia el cual la mayor cantidad la mayor proporción de exportaciones peruanas están destinadas, ¿no? En el año 2012 esta posición se consolida, 17% de las exportaciones peruanas van hacia la China y 13.7% hacia Estados Unidos. Miren que Suiza está en un tercer lugar por encima de Japón, por ejemplo, o de cualquier otro país, ¿no? En lo que se refiere a importaciones, ¿no? En el 2010 las importaciones norteamericanas son 19%, las chinas 15%, la importancia de Estados Unidos es todavía mayor. 2011 sigue esa misma situación, pero ya Estados Unidos estancándose y la China creciendo. Estados Unidos en 19.3% y la China en 16.4%. Pero el año 2012 ya prácticamente es igual. El 18.7% de las importaciones peruanas provienen de Estados Unidos y el 18.1% provienen de la China. Pero vean el caso de Suiza, ¿no? Suiza es muy importante en las exportaciones, pero en importaciones es casi insignificante, ¿no? 0.3%, 0.4%. Cuando sumamos, ¿no? Las exportaciones con las importaciones, encontramos que a partir del año 2012 la China ya tiene más importancia que los Estados Unidos en el comercio exterior peruano. En el año 2011 está 15.7, 15.9, casi igual, pero para el año 2012 la China ya está en 17.5% y los Estados Unidos en 16.1%. Entonces, parece ser que el año 2012 es el año en el cual se cambia, ¿no?, de principal socio comercial. Vamos a explicar eso. No lo tenemos por porcentaje, sino por montos en millones de dólares, ¿no? Entonces tenemos que en el año 2014 las exportaciones a China, y no tenemos contacto con eso, bueno, sí, eso
hemos visto que en el año 2012 ya China comienza a superar a los Estados Unidos. En el año 2014 las exportaciones chinas son 7.000 millones, las destinadas a Estados Unidos 6.000. Para el año 2015 las exportaciones hacia la China 7.400, para Estados Unidos 5.000. Para el año 2016, 8.500 contra 6.233. Es decir, la preeminencia de la China en las exportaciones peruanas es bastante clara ya a partir del año 2012 y ya vemos 2014, 2015, 2016 ya se va ampliando. En lo que se refiere a importaciones, en el 2014 todavía están en cifras más o menos parecidas, 8.500 millones para la China, 8.400 para Estados Unidos, pero para el 2015 ya la diferencia se hace cada vez mayor, 8.346 millones para la China, 7.400 para los Estados Unidos. Para el 2016, 7.900 para la China, 6.600 para los Estados Unidos. Y si sumamos importaciones y exportaciones, ya en el año 2012 veíamos que eran superiores las exportaciones chinas o las exportaciones norteamericanas, y eso se está confirmando para los siguientes años, ¿no? 15.500 China, 14.500 Estados Unidos, 15.700 China, 12.400 Estados Unidos, 16.400 China, 13.000 Estados Unidos. Entonces ya a partir del año 2012, ¿no?, esta importancia cada vez mayor de la China en el comercio internacional de Estados Unidos se ha hecho muy claro. Entonces, este siglo XXI se anuncia como que nuestro principal socio comercial ya no van a ser los Estados Unidos, sino la China. Ahora, ¿eso qué implicancias tiene? Así como el cambio de Trócoli implicó un cambio en la estructura del comercio internacional en el siglo XX, pasando de lo que éramos exportadores de productos agrícolas, guano, caña de azúcar, algodón, a ser exportador de materias primas, ¿no? ¿Qué implicancia va a tomar este cambio? ¿No? Entonces, habría que ver el comercio exterior. Miren, por ejemplo, acá tenemos exportaciones no tradicionales. ¿A dónde se destinan las exportaciones no tradicionales? Principalmente, debiera ser a la China, que es nuestro principal socio comercial. Sin embargo, no es hacia la China. Hacia la China solamente exportamos, si exportamos un total de 18.000 millones de dólares en exportaciones no tradicionales, si le aplicamos el mismo porcentaje del peso de las exportaciones chinas, debieran ser más o menos el 30%, ¿no? O sea, 5.400 millones de dólares, pero no, solamente exportamos aquí está, China, 697, o sea, un 3,5, un 4%. En cambio, a los Estados Unidos exportamos un 30%. Entonces, las exportaciones chinas están explicadas principalmente por productos tradicionales, no por productos no tradicionales. En cambio, las exportaciones a los Estados Unidos parecen ser más explicadas por productos no tradicionales que por productos tradicionales. Eso es una constatación. Ahora, vayamos a un concepto. ¿Qué es más importante para un país como el Perú? ¿Desarrollar sus exportaciones no tradicionales o desarrollar sus exportaciones tradicionales? ¿Cuál es la diferencia entre exportaciones tradicionales y las no tradicionales? La primera diferencia es por el nombre. O sea, ¿por qué le decimos exportaciones tradicionales? Porque son exportaciones que las estamos exportando desde hace décadas, ¿no? Por eso son tradicionales. Tradicionalmente somos exportadores de eso. Y no tradicionales porque recién las estamos exportando desde hace poco, 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? En cambio, nosotros las estamos exportando desde hace 100 años, 150 años, ¿no? Entonces, y si vemos en qué se componen las exportaciones tradicionales y las no tradicionales, ¿qué cosas son las exportaciones tradicionales básicamente? ¿Sabes? Productos agrícolas, productos mineros, productos primarios, ¿no es cierto? Que pueden ser agrícolas y mineros. principalmente. Y los no tradicionales,
tejidos. Productos industriales, textiles. También hay los productos agropecuarios, son productos no tradicionales. ¿No? Si exportásemos de repente pues, cobre refinado sería un producto no tradicional, ya lo habríamos procesado. ¿No? Entonces, normalmente se considera que un producto no tradicional, es decir, un producto ya procesado, significa ya la incorporación de la industria a la exportación. Es decir, ya no estoy exportando materia prima, sino esa materia prima la estoy industrializando en el país y la estoy exportando. ¿Cierto? Entonces, eso significa que está detrás de la exportación no tradicional hay un proceso de industrialización. Y la industrialización es necesaria para el desarrollo del país. Entonces, quedarnos en exportación tradicional, es decir, de materias primas, es de alguna manera condenarnos o hacer más difícil el proceso de industrialización, ¿no? Ya la industrialización tendría que hacerse para el mercado interno, pero el proceso de industrialización requiere de maquinaria que no producimos, que tenemos que importar, de tecnología que no tenemos y que tenemos que importar, de insumos que muchas veces no tenemos y que tenemos que importar. Entonces, si no logramos hacer que nuestra industria exporte, caemos en el vicio que se cayó con el modelo de desarrollo por sustitución de importación. ¿Cuál fue el vicio del modelo de desarrollo por sustitución de importación? El objetivo era, oye, estamos importando carros, cada vez más. Bueno, entonces vamos a sustituir la importación de carros. ¿Cómo hacemos para sustituir la importación de carros? Vamos a producir carros. De bacán, pero hay un pequeño problema. No sabemos producir carros. Entonces, la Ford, la Volkswagen, dicen, no hay problema. Nosotros traemos los kits y ustedes te dicen, mira, para producir carros hay que diseñarlos, hay que tener una tecnología, hay que hacer el motor, hay que hacer las llantas, hay que hacer el chasis, hay que hacer la carrocería, y todo eso se junta y se arma. La parte más fácil es el ensamblaje. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a transferir a Perú esa actividad de ensamblaje. Entonces, en vez de ensamblarlo en Estados Unidos, en Detroit, lo vamos a ensamblar en Lima. En vez de ensamblarlo en Tokio o en Toyota, en Texas, lo vamos a ensamblar en Lima. Entonces, la industria automotriz limeña peruana comienza a producir Ford, Toyotas, Datsun, ¿no? Varias marcas. Había esas fábricas, sobre todo en la Panamericana Norte, ¿no? Ahí donde están las César Rodríguez, eran las grandes ensambladoras. Entonces, esa industria automotriz peruana requería para funcionar la importación de algo que antes no importaba. La maquinaria, el motor, el chasis, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo creaba ciertas industrias nacionales, por ejemplo, la carrocería, ¿no? Para los ómnibus, pues, aparece por ejemplo la carrocera Moraveco, ¿no? Aparece de repente las llantas, alguien que se pone a fabricar llantas, es digamos, relativamente fácil comparado con el carro motor quizás, ¿no? O el tapiz de los asientos, o los asientos mismos, ¿no? Entonces se desarrollan algunas industrias alrededor de esa planta de ensamblaje. Pero, ¿qué pasaba con estos carros ensamblados en Perú? No tenían la calidad de ensamblaje que podía tener un mismo carro ensamblado en los Estados Unidos, porque no teníamos, digamos, el know-how, ¿no? De la carrocería, de los asientos, ¿no? Etcétera. Era caro, ¿no? Éramos caro, por eso mismo, porque no teníamos esa productividad y entonces no podíamos exportar, tranquilamente. La verdad es que la misma Ford no nos iba a permitir exportar esos Ford fabricados en Perú cuando ellos podían que le hagan competencia en algún otro país, ¿no? Entonces, había una serie de dificultades para que podamos exportar esos vehículos. Antes de hacer esa planta de ensamblaje, la economía peruana
dependía de la exportación ¿de qué? De materias primas, ¿no? Las exportaciones tradicionales. Y entonces la dificultad era, y la crítica era a ese modelo, es que esas exportaciones de esas materias primas bajaban y subían según el precio internacional del producto exportado. O sea, subía el precio del oro, subían nuestras exportaciones. Bajaba el precio del oro, bajaban nuestras exportaciones. Entonces, los ingresos de la economía peruana eran muy aleatorios, ¿no? Un año era bueno, un año era malo, ¿no? Un poco como el agricultor, ¿no? Que siembra, pero no sabe si va a cosechar bien o mal, porque no sabe cuál va a ser el clima que va a tener ese año. Entonces está un poco a la deriva, a expensas de lo que sea el clima, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos para aplicar el modelo de desarrollo de sustitución de importación era que teníamos que independizarnos de esas fluctuaciones de los precios de las materias primas. Y entonces, cuando caían los precios de las materias primas, ¿qué pasaba con el comercio exterior? Bajaban las exportaciones, había pocas divisas, entonces se importaba menos. O sea, las familias que tenían plata para importarse un Ford, un Mercedes, de repente ya no lo importaban. Y iban a importar dos Mercedes, solamente importaban uno. Si iban a importar un Ford, de repente no importaban ninguno. Pero digamos que la afectación terminaba más o menos ahí. ¿Por qué? Porque el resto de la economía, el resto de la sociedad vivía de otra cosa. Vivían en el campo miserablemente, ¿no? Vivían de pequeños trabajos miserablemente, pero no les afectaba mucho lo que pasase en el comercio internacional. Es cierto, sí les podía afectar indirectamente en la medida que si había un buen año de exportaciones, la gente rica tenía plata y gastaba un poco más, ¿no? Y si había un mal año, gastaba un poco menos, y eso sí influía sobre el nivel de vida de las grandes mayorías del país. Pero cuando se implementa el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, una buena parte de esas masas empobrecidas del país comienza a encontrar trabajo en las plantas ensambladoras, comienza a encontrar trabajo en las industrias que se conexas a esas plantas ensambladoras. O sea, la llantería comienza a contratar obreros para fabricar llantas. Como se venden más carros, aparecen los llanteros para reparar llantas, ¿no? Aparecen los carroceros y se contrata a obreros para soldar, ensamblar, pegar las carrocerías, los tapiceros, etcétera, etcétera. Entonces se desarrolla una serie de puestos de trabajo dependientes de ese sector automotriz, ¿no? Y el problema es de que ese sector automotriz no genera sus propias divisas.